At PeopleCert, we believe in the extraordinary potential that resides within each and every one of us. Empowering people and organizations to achieve what they are truly capable of is not just a statement. It's the reflection of our mission to develop global best practice frameworks, as well as professional and language certifications that improve organizational efficiency and enhance the academic journeys, careers, and lives of people. Because we know that behind every certification, every method or practice, lies an ambition to make an impact with the successful completion of a project, to improve an IT service, to break down communication barriers, to optimize results. Because we believe in the power of learning and dreams. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenas tardes también por los que están en otros países. Mi nombre es Rosario Herrera y trabajo para PeopleCert. Hoy estamos junto a Walter Macuada, nuestro embajador de PeopleCert, para hablar sobre ITIL y SRE, su interconexión en el mundo real. Muy bienvenidos a todos, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y les voy a hablar mientras llega la gente brevemente de PeopleCert. PeopleCert es una empresa europea que tiene presencia en más de 200 países en el mundo. Nuestra misión es desarrollar marcos y certificaciones de mejores prácticas globales que mejoran la eficiencia organizacional y mejoran la vida y las carreras de las personas. Tenemos un portfolio bastante integral con certificaciones de ITIL, el marco de mejores prácticas globales utilizado para el éxito de la gestión de productos y servicios digitales, de PRINCE2 para gestión de proyectos, programas y carteras, DevOps Institute, que son las certificaciones más utilizadas para las habilidades de DevOps, y Language Cert, que son certificaciones de idioma, algunas de ellas están admitidas por el gobierno inglés para otorgar las visas de estudio y trabajo en el Reino Unido. A su vez, trabajamos con socios de consultoría acreditados que ayudan a implementar nuestros marcos de buenas prácticas y también organizaciones de formación acreditadas que dan capacitación para nuestras certificaciones y acreditamos a proveedores de herramientas de software y TCM. Estamos presentes en 800 departamentos gubernamentales, en 45 países, en 50.000 empresas líderes y el 82% de las empresas Fortune 500. Y nuestros productos y servicios son impartidos por 2.500 organizaciones líderes en formación y reconocidos por 2.500 instituciones académicas alrededor del mundo. Tenemos un programa de embajadores, Walter es uno de ellos, que son expertos en ITIL, en PRINCE2 y DevOps Institute, que tienen una oportunidad para destacarse, para ayudar a conseguir conciencia en la comunidad, pueden crear contenidos, también pueden ser disertantes, escritores, y entonces invitamos a todos aquellos expertos en algunas disciplinas que puedan aplicar a ser embajadores también de PeopleCert. Aquí hay un link. Y hoy también Walter, a través de ser embajador, puede dar un cupón de 10% en la membresía que tenemos de PeopleCert Plus, con muchos contenidos, insignias digitales, bueno, bastantes beneficios, que también tiene una parte gratuita que todos podemos aprovechar. Este webinar les aclaro que para los que ya tienen membresía de PeopleCert Plus, sirve como un punto de desarrollo profesional para que puedan cargar en sus cuentas. Y como novedades, últimamente les cuento que a las personas que tienen ITIL B3, ahora pueden acceder a los módulos de ITIL 4. ITIL B3 fue agregado como un prerequisito y hay algunas promociones como un cupón gratuito de ITIL Foundation para cualquier compra de ITIL 4 más avanzada, o también hay promociones de ITIL Foundation, descuento para cualquier persona que quiera rendir un módulo más avanzado o un módulo práctico. Algunas aclaraciones.
para el día de hoy vamos a grabar la sesión y la compartiremos. Haremos una pregunta sobre el contenido al final del evento, o sea que esténse atentos al contenido, porque los ganadores van a poder recibir unos vouchers gratuitos para certificaciones de bots y pueden hacer preguntas en el Q&A. Aclaro que el chat está desactivado, o sea que es a través del Q&A y las intentaremos contestar al final del evento según el tiempo que nos vaya alcanzando. Y bueno, y a continuación ya los dejo con Walter. Walter es Service Delivery Manager en la empresa Tsoft, tiene más de 20 años de experiencia en ITIL, ha participado en la transformación de organizaciones de TI, en la estrategia, gobierno y gestión de TI, tiene amplia experiencia en organizaciones de diferentes industrias que ya les va a contar, y es docente y expositor de buenas prácticas para empresas y colaborador en revisiones de libros de gestión. Así que bueno, un lujo tenerte, Walter, hoy con nosotros. Bienvenido y ya dejo a la gente contigo. Muchas gracias y los dejo con Walter para muchas cosas interesantes que tiene para compartirnos. Muchas gracias, Rosario, por tu introducción. Bien, vamos a compartir. Perfecto. Rosario, ¿me confirma? ¿Se ve todo bien? Sí, perfecto, se ve perfecto. Excelente. Bien. Bienvenidos a todos y gracias por participar, ¿cierto?, en esta sesión. La idea justamente es que podamos revisar, como dice el título, ¿cierto?, la interconexión que podemos tener con ITIL, ¿cierto?, y el mundo de SRE. Como mencionaba Rosario, particularmente tengo más de 20 años en la industria de la tecnología y he tenido la posibilidad de participar en empresas multinacionales como CCCDs, entre otras, actualmente como Service Delivery Manager en Tizó, y efectivamente ya desde el año 2003, 2004, trabajando con ITIL particularmente, así que también varios años de ITIL, ¿cierto?, en el cuerpo, ¿sí? Y la idea de esta sesión particularmente es poder conectar o poder hablar, ¿cierto?, de cómo hemos podido ir trabajando y conectando dos elementos sumamente hoy día prácticas, ¿cierto?, y visiones que son muy conocidas en el mundo, ¿cierto?, en el mercado, desde el punto de vista de la gestión, que tienen que ver con ITIL particularmente, ¿cierto?, y también con SRE, en donde hoy en día también está tomando una fuerza bastante grande, sobre todo en empresas en donde requieren de alguna otra manera tener una mirada, ¿cierto?, de continuidad operativa y de trabajo continuo, que en la práctica podríamos decir que son todas, pero hay ciertas industrias, como por ejemplo la banca, en donde el mundo de SRE finalmente está conectándose mucho con todos los otros ámbitos de gestión, ¿no? Por lo tanto, la idea ciertamente es conversar un poquito y entender cómo en las bases de ambas definiciones, ¿cierto?, que finalmente terminan convergiendo y siendo un elemento importante de colaboración, ¿no? Yo creo que muchos de acá podemos decir que claramente ITIL, desde el mundo de su creación, ¿cierto?, de sus inicios a finales de los 80, y antes particularmente ahí muy conectado con lo que es el Government IT Infrastructure Management Methods, el GITIM que en su momento se llamaba, finalmente fue evolucionando desde lo que era la gestión de los ámbitos de procedimiento de la infraestructura, de la gestión en esos entonces, hasta lo que se ha convertido hoy, ¿cierto?, en una mirada de práctica global para lo que es la gestión de servicios de tecnología. Y hoy en día ITIL 4, ciertamente con toda la conexión que también puede realizar con los otros ámbitos de gestión. Sin embargo, cuando hablamos de SRE, hoy en día, si bien es cierto, como decía hace un momento, está tomando mucha fuerza desde hace algunos años, SRE tampoco es un concepto nuevo, es un concepto que también ya lleva más de 20 años, ¿cierto?, en el mercado, y que fue creado desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la operación de Google, ¿cierto?, por Ben Taylor-Ross, que el 2003 particularmente él define dentro de su equipo, dentro de su responsabilidad de poder tener un equipo, ¿cierto?, enfocado en este concepto de la continuidad y la confiabilidad, ¿cierto?, el concepto de reliability, y particularmente lo que dice es, creamos un equipo que tuviera un foco de desarrollo, ¿cierto?, un foco de ingeniería del software,
muy conectado también con un ámbito más operativo, ¿cierto? Para poder tener una mirada integral. Algo muy similar que podríamos decir hoy en día, que se conecta con la definición que también nace años después, ¿cierto? Cerca del 2008, lo que llamaríamos posteriormente como DevOps. Por lo tanto, SRE, desde ese punto de vista, su foco, ¿cierto? Y su nacimiento tiene que ver muy fuerte con este concepto de dar continuidad, ¿cierto? Y dar solidez desde ese punto de vista, ¿cierto? A todo lo que es el proceso de la operación, ¿cierto? En organización, ¿no? Por lo tanto, cuando uno quiere hacer esta mirada de enfoque y habla de, como decíamos recién, un continuous delivery, un continuous integration, ¿cierto? Desde la mirada de lo que es un DevOps, o una estructura, ¿cierto? Desde una mirada tanto funcional como no funcional, desde la mirada de infraestructura, arquitectura, etcétera. Si nosotros quisiéramos mirar a ITIL, ITIL claramente encaja también en esta estructura y también, obviamente, es muy, como decíamos recién, muy conectado con lo que es un entorno DevOps o DevSecOps hoy en día. Sin embargo, cuando tratamos de mirar a SRE acá, a veces también se nos queda un poco la duda de, bueno, si estamos viendo esto, ¿qué significa entonces tener a un mundo de SRE inserto en esto? Y la verdad es que el mundo de SRE también define ciertas habilidades, ciertas características que también dan una cobertura en esto, porque hay dolores comunes que en la práctica, estas prácticas sí pueden aterrizarse. Y de esas prácticas comunes, ¿cuáles son los que entendemos? Obviamente hay un concepto de falla, de error, con todas las características que eso obviamente se puede dar. Y por lo tanto, se entiende que cuando existen incidentes y fallas, estos se deben a que o el diseño no fue el adecuado, o no se construyó adecuadamente, o las pruebas no fueron las suficientes, o no se despliega de la mejor manera, o la operación particularmente no entrenó lo suficiente para poder hacer una cobertura y poder entender, ¿cierto?, que todo finalmente lo que ocurre dentro de un sistema, dentro de una organización y de su operación, finalmente tiene muchas aristas que cubrir. Y por lo tanto, ese RE, cuando nace, nace también con esa mirada. Ahora, podríamos decir que en esa condición entonces hacen lo mismo. La verdad es que no tan lo mismo porque tienen objetivos relativamente similares, pero sí tienen algunos focos que se hace un cambio. Por lo tanto, claramente ITIL, si miramos a ITIL, el concepto no es simplemente lo técnico, la confiabilidad, no es solamente eso, sino que ITIL obviamente también habla de todo lo que es esta gestión de co-creación de valor con nuestros clientes a través de la gestión de servicios. Por lo tanto, un punta a punta para poder tener una buena gestión. SRE, desde ese punto de vista, nace con un objetivo un poquito más acotado, ¿cierto? Desde la mirada de cómo podemos hacer que nuestras aplicaciones y nuestros sistemas tengan esta confiabilidad, ¿cierto? Para que nos puedan asegurar que van a funcionar dentro de un contexto operativo adecuado y van a tener la escalabilidad necesaria, van a tener la disponibilidad, la seguridad, la continuidad, ¿cierto? Para los que venimos del mundo de TIL, lo que muchas veces se evalúa con lo que es utilidad de garantía, para que así, obviamente, el concepto de demanda continua y los cambios adicionales que se requieren dentro de esta operación puedan llevarse adelante, ¿cierto? Con la mayor confiabilidad, fiabilidad, ¿cierto? Y podamos tener un modelo de trabajo mucho más integrado. Entonces, cuando uno trata de aterrizar el concepto de SRE con todas sus características, nosotros podríamos decir que SRE, entonces, en esa mirada primero, se entiende que SRE se involucra temprano, y ojo, fíjense con la palabra muy exhaustivamente, ¿cierto? En todo lo que significa el desarrollo y el diseño de una solución. Porque desde ahí el concepto es entender que la confiabilidad desde el punto de vista del servicio no es simplemente desde el momento en que tenemos que desplegarlo, sino que comienza desde mucho antes de entender su diseño, de entender, como decíamos hace un momento, el contexto operativo. Y por lo tanto, ya hay conversaciones desde mucho antes para entender cuál es la necesidad de negocio y sus características. SRE está en esas conversaciones porque lo que le interesa de alguna manera es entender cómo eso finalmente en la infraestructura y en la operación va a tener un sustento. Por lo tanto, el análisis y el diseño, particularmente de un producto, está muy correlacionado con entender muy bien esta necesidad de negocio. Por otra parte, ¿cierto? Tenemos el concepto de avanzar, ¿cierto? Con el hecho de poder mitigar los incidentes cuando ocurren y también tratar de
minimizarlo, ¿cierto? O eliminarlo para que así esto no ocurra. Algo que en ITIL también tenemos con la mirada de gestión de problemas y gestión de incidentes. Pero en este caso, SRE también tiene un enfoque muy fuerte en mitigar estos incidentes para que así, obviamente, el conocimiento especializado de los equipos de SRE ayude justamente con también su conocimiento de desarrollo a los equipos que están involucrados para poder dar una continuidad mayor y por lo tanto tener una buena respuesta ante estos incidentes y entender cómo afectan en los escenarios de negocio, que finalmente ese es el punto esencial del mundo de SRE. Y por lo tanto, cuando los incidentes ocurren, poder analizarlos, poder evaluarlos, poder tratar justamente todo lo que sea necesario para así ir entendiendo cómo vamos a hacer esta cobertura para poder después restaurar y poder aprender. Adicionalmente, como dice ahí, SRE también tiene un foco muy fuerte en el concepto de automatizar lo que se conoce como el toil, es decir, las actividades manuales y repetitivas. Por lo tanto, SRE también tiene un foco desde la mirada de ingeniería del software, como en buscar la forma de resolver ese trabajo manual, repetitivo que siempre se tiene que hacer para poder ya sea ayudar a los sistemas a poder restaurarse, ayudar a esos sistemas para poder generar comunicación, hacer actividades que nos permiten siempre dar mayor espacio a una continuidad y por lo tanto así identificar dentro del concepto de la carga operativa qué elementos debemos ir eliminando o debemos ir sustentando con la automatización para que así obviamente podamos enfocarnos en tener más respaldo en las operaciones. Y por último, entender que ese rey, cuando hablamos de este concepto de la confiabilidad, ¿cierto? Ese concepto particularmente no es un concepto fijo, es decir, no es un concepto plano. ¿Qué quiere decir esto? No es un concepto que particularmente eh, mira, ¿cierto? Que la confiabilidad se define una sola vez y después de eso no se define nada, se queda ahí siempre. No, incluso el concepto es SRE tiene que ir regulando este concepto de confiabilidad constante, tiene que irlo regulando porque se entiende que el contexto operativo puede evolucionar, puede cambiar, e incluso la misma operación puede tener etapas distintas en donde sus necesidades cambian. Va dependiendo de un momento de venta o un momento de conciliación. Entonces, en la práctica, el concepto de confiabilidad se tiene que ir regulando porque es un proceso de ir ajustando cómo la organización ciertamente se va desarrollando hacia allá. Por lo tanto, en esa mirada, SRE, ¿cierto? Ayuda a tener esta mirada más integral para que así el comportamiento de los servicios también se vaya ajustando con la dinámica de negocio. Y ese concepto también es muy importante. Ahora, entendiendo esta condición, ¿cierto? Uno podría decir eventualmente, oye, entonces esa red es solamente un concepto de automatización. No, la automatización es parte de, y por lo tanto se pueden utilizar cualquier tipo de herramientas que sean necesarias. El punto es que esa red tiene que estar pensando, por ejemplo, en cómo se automatizan elementos que puedan ayudar a tener, obviamente, un modelo de operación mucho más integral, continuo y más fluido. SRE es solamente una mesa de ayuda. No, SRE se conecta con estas actividades de incidentes, ¿cierto? Vamos a ver más adelante ahí cómo se interconecta con el ecosistema de prácticas, no solo las que define SRE, sino que también con las que se definen en Bikini. Y por lo tanto, si se dan cuenta, tiene un espectro amplio desde esa mirada de cobertura. Ahora, naturalmente se puede dar esta comparación en donde uno dice, oye, entonces SRE es lo mismo que DevOps. Entonces, la respuesta es no, no es lo mismo que DevOps, porque claramente DevOps, si bien es cierto, tenemos muchos aspectos en común, DevOps lo que busca en la práctica es que el ámbito del desarrollo y las operaciones estén muy conectadas y muy fluidas para poder hacer una entrega rápida, continua, ¿cierto? Y tener una eficiencia operativa. Pero en la realidad, los que hemos tenido la posibilidad, ¿cierto?, de participar en ámbitos asociados, ¿cierto?, a DevOps, siempre vemos que la conexión con el negocio siempre está muy supeditada a otros ámbitos de gestión, como por ejemplo si tenemos células, ¿cierto? Ágiles, roles como product owners, etcétera, están conectando con el negocio y que se tienen de alguna otra manera a atraer
estas características, ¿no? De necesidades. La gracia que tiene SRE es que en ese aspecto sí, como decíamos antes, tiene un nivel de involucramiento muy grande desde un principio con el negocio. Y no es un concepto solamente de tener un rol específico, sino de entender cómo una estructura de equipo, ¿cierto? Puede estar conectada con el crecimiento de necesidades del negocio, desde lo que significa obviamente sus plataformas y sus productos. Por lo tanto, se conectan, por supuesto, pero no son lo mismo. Tienen algunos aspectos en común. Lo mismo que con FinOps, uno podría decir, oye, yo he escuchado mucho el concepto de la nube, por lo tanto, ahí en nuestra gestión con los servicios, las APIs, etcétera. No, claramente FinOps tiene un foco muy conectado, ¿cierto?, con el mundo de lo que es una gestión financiera, de la utilización, ¿cierto?, adecuada de los servicios, ¿cierto?, basados en la nube. Y por lo tanto, hay una conexión concreta y por lo tanto, en esa línea, ciertamente hay puntos de unión, pero no son obviamente lo mismo. Y lo mismo pasa con observabilidad, también un tema que desde hace unos años ya está muy en boga y muy fuerte en el mercado, de entender, a diferencia del monitoreo, ¿no? Entender el concepto de observabilidad. Y por lo tanto, observabilidad, si bien es cierto, tiene un foco muy conectado también con SRE desde el punto de vista de entender que la observabilidad es un aspecto de negocio, donde también saltamos esta valla del monitoreo y entramos a identificar claramente el comportamiento de las herramientas con indicadores de operación, indicadores de uso, lo que se conoce como el customer también journey, entender cómo el cliente de alguna otra manera va evolucionando en ese camino. Ese rey y observabilidad no son lo mismo, comparten muchos elementos, por supuesto que sí, porque la idea finalmente, mirando todo esto, es entender que la práctica de CRM, si bien estos no son lo mismo, no tienen los mismos focos, sí se integra con todas estas, porque así, obviamente, su foco en la confiabilidad y la alta disponibilidad, ¿cierto?, del funcionamiento de las aplicaciones, ¿cierto?, y de los productos y el entorno operativo, claramente va a requerir integrarse con estos diferentes enfoques para poder hacer una mejor gestión. ¿Sí? Ahí veo que aparece una pregunta, ¿se puede considerar como un RPA? No, como decíamos hace un ratito, no es un RPA. Obviamente puede utilizar ya sea herramientas de RPA o cualquier otra herramienta de automatización. El foco particularmente tiene que ver con que SRE, su foco es identificar actividades manuales repetitivas que se puedan automatizar. Por lo tanto, por ahí es donde se van dando ciertamente estas condiciones de conexión, ¿cierto? Por lo tanto, RPA es una de las prácticas que se podrían utilizar para ayudar en eso. Entonces, claramente SRE tiene desde ese concepto, ¿cierto?, como ámbito de práctica, una cobertura bastante amplia. Ahora, eso hace, si se dieron cuenta con esta comparación, que hay puntos en común, por supuesto, y con ITIL claramente tienen puntos en común, comenzando por el concepto de los principios. Es decir, ITIL y SRE comparten principios que casualmente también son 7, ¿vale? Entonces, SRE, ¿cierto?, dentro de su estructura esencial definida, habla justamente del concepto de los principios. E ITIL también tiene los propios. Entonces, cuando hacemos un comparativo desde ese punto de vista de los ámbitos de gestión, ciertamente uno puede ver que ITIL, por ejemplo, cuando dice optimice y automatice, claramente aquí hay dos principios de SRE que se conectan. Es decir, eliminar las tareas manuales y el concepto de automatizar, que son dos elementos esenciales dentro de los principios, ¿cierto?, de SRE. Por otra parte, en la práctica que dice manténgalo simple y práctico, el SRE hay justamente parte de un principio que define el concepto de simplicidad, conectado con los dos anteriores, donde dice, claro, necesitamos tener una gestión fluida, ¿cierto?, que nos permita poder llevar adelante todos estos ámbitos de análisis. Por otra parte, tenemos el concepto de colaborar y promover la visibilidad y progresar iterativamente con retroalimentación. Particularmente en los principios de SRE se conectan mucho con la ingeniería de despliegue, el monitoreo, ¿cierto?, desde la mirada de SRE y el concepto de los SLOs, que vamos a ver ahí, que son
Parte de los conceptos nuevos que incorpora de alguna otra manera SRE y que obviamente se interconectan con el mundo de ITIL de una manera también más operativa. Pero lo cierto es que obviamente en estas tres definiciones, en estos tres principios, el concepto se está revisando continuamente, se está analizando, se está viendo justamente con todas las otras áreas o ámbitos de negocio, ¿cierto? Y técnicas para poder ir cubriendo ciertamente este concepto de la confiabilidad. Por otra parte, pensar y trabajar holísticamente se conecta con el principio de abrazar el riesgo, porque desde el punto de vista de SRE es el también entender características de riesgo y también ahí vamos a ver otro concepto relevante que se llama el error budget o el presupuesto de error, en donde el concepto es siempre estar trabajando con ciertos ámbitos, ciertos de prueba para la innovación e ir haciendo este concepto de prueba y error. Por lo tanto, tener ahí ciertas condiciones que nos permiten ir ajustando ese apetito de riesgo que la organización pueda tener en función de su operación. Y por último, ya cuando vamos con foco en el valor, por ejemplo, en el caso de ITIL, claramente CRE, sus principios están conectados con este foco en el valor, porque ciertamente les interesa como ámbito, ¿cierto? Poder llegar, obviamente, a tener una mirada, ¿cierto? Que permita tener una continuidad operativa y, por lo tanto, asegurar un valor a la organización, ¿no? Por lo tanto, el foco en el valor desde el punto de vista de los principios de esa red, ciertamente están muy conectados. ¿Vale? Entonces, como se darán cuenta, los principios de ITIL y los principios de esa red tienen mucho en común. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de ITIL, sabiendo toda su historia y toda su evolución, SRE también en su crecimiento ha podido incorporar conceptos nuevos, ¿cierto? Adicionales, que obviamente se conectan con el mundo de ITIL, como es el concepto de los SLI y SLOs. Es decir, desde la perspectiva, ¿cierto?, de SRE, hay un análisis de comportamiento que no es tan post-mortem como suelen ser los SLA, porque debemos convenir que en el mundo, ¿cierto?, de ITIL, cuando hablamos de SLAs, ciertamente los Service Level Agreements, aparte de su estructura contractual, ¿cierto? Como tal, y tenemos adentro indicadores muchas veces de estos comportamientos de servicio, esos comportamientos en general suelen ser mucho comportamiento tipo post-mortem, es decir, cuántos tickets atendieron, ¿cierto? Cuáles son los tiempos de disponibilidad o indisponibilidad, cómo se fueron produciendo los tiempos de respuesta. Entonces, usualmente tiene que ver mucho con una mirada un poquito post-mortem, ¿cierto? De lo que es el tener esa gestión de indicadores. En el caso de SRE, como esto está ya más conectado con infraestructura, con aplicaciones, y el comportamiento dentro del entorno de negocio, la gracia de los SLIs y SLOs es que se empiezan a conectar desde adentro, incluso desde las etapas de desarrollo, para determinar en qué momento se tiene que ir evaluando el concepto de transacciones, el concepto de persistencia o integración de datos, el concepto de cuando los usuarios, particularmente nuestros clientes, están abandonando un carro de compras, por ejemplo, o cuando están haciendo toda su experiencia usuaria. Por lo tanto, la idea de SRE al incorporar estos conceptos que, como digo, son relevantes en la integración, ¿cierto? Nunca olviden esto de la integración con un mundo como ITIL, es donde efectivamente permite ir entendiendo ese comportamiento, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros vamos entendiendo, ¿cierto? Esta mirada más integral hacia la herramienta, hacia el producto y el comportamiento del producto. El SLO no es como un OLA, ¿cierto? O el SLI no es como el OLA de los SLA, ¿cierto? Entendiendo como el OLA, Operational Level Agreement, en donde el OLA particularmente tiene muchas veces que ver con otras áreas y los tiempos de respuesta de esas áreas. Podríamos decir que es un símil, pero en este caso no es el foco de un área, sino que es el foco dentro del comportamiento de una aplicación, ¿vale? Por lo tanto, ya hay un análisis mucho más de behavior, ¿cierto? De comportamiento de nuestro cliente dentro del espectro de lo que es la aplicación o el producto. De hecho, esta figurita, de alguna otra manera, nos podría ayudar a resolver eso. Es decir, cuando hablamos de SLAs, ¿cierto? En nuestro mundo, muchas veces en ITIL,
Hablamos de entender el requerimiento muchas veces funcional, el entorno operativo, es decir, yo quiero que esto funcione en tales horarios, con tales características, etcétera, y entender, por ejemplo, si hay ciertos limitantes, ¿cierto? Desde el punto de vista del resultado, con todas sus características. Pero el punto, como decíamos recién, es que el SLA suele ser muy post-mortem, suele ser mucho de esto es lo que pasó, ¿cierto? Y por lo tanto nos ayuda a entender un comportamiento pasado. La diferencia entre los SLIs y los SLOs, como decíamos recién, es que ya estamos hablando de indicadores que ocurren dentro del mismo ámbito del desarrollo. Es decir, cuando estamos desarrollando una aplicación, estamos pensando en qué etapa, particularmente del comportamiento de la aplicación, vamos a estar midiendo ese ámbito de resultado. O en la práctica, en un producto ya cerrado, cuando estamos haciendo un commit, cuando estamos haciendo una venta, es decir, ya estamos hablando de acciones dentro de la aplicación y por lo tanto nos permite, si bien es cierto, son en algunos casos pueden ser reactivos y en otros pueden ser proactivos, lo importante es entender que ya nos permite tomar decisiones en el momento en que está la operación. Y por lo tanto, cuando hablamos de SLI, ¿cierto? Es poder ir entendiendo ese comportamiento del producto dentro del contexto operativo y entendiendo obviamente ahí cómo los incidentes, es decir, los clientes no pueden pagar, los clientes no pueden hacer transacciones, etcétera. Es decir, ese comportamiento ya es un análisis mucho más directo y por lo tanto vamos entendiendo el comportamiento operativo del producto, ¿vale? En un contexto, ¿cierto? Que también tiene una infraestructura por debajo y por lo tanto podemos ya ir viviendo un comportamiento casi real time, ¿cierto? Es decir, en tiempo real de lo que significa el producto, la aplicación, ¿cierto? Y el usuario interactuando con él. Por lo tanto, SRE obviamente ahí nos permite hacer este análisis más profundo, ¿cierto? Y por eso es importante cuando hablamos de monitoreo versus observabilidad, no es lo mismo, porque el monitoreo muchas veces, como dice ahí, es un concepto de eventos, de situaciones que pasan. La observabilidad es tener ya una mirada mucho más integral con el negocio para toma de decisiones, muchas veces en tiempo real, de lo que está pasando con el producto. Y por lo tanto, nos permite incluso automatizar, que vamos a ver más adelante justamente un ejemplo que podemos desarrollar con esto. Entonces, ahí lo relevante, ¿cierto? Es que estos conceptos en el mundo de SRE toman una relevancia importante porque ya se integran a un comportamiento operativo, ¿vale? No solamente post-mortem, es integrarse, y en este caso dentro de una aplicación o dentro de un producto, ¿no? Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el concepto de la mejora continua, es decir, muchas veces estamos acostumbrados a que la mejora continua sea un efecto también post-mortem. Acá, desde el punto de vista de SRE, la mejora continua se inserta como un elemento ya integral en las diferentes etapas en donde se hace, obviamente, la construcción de un producto digital y por lo tanto, o la utilización de ese producto. Por lo tanto, la mejora continua está en diferentes etapas, tanto en real time como también en elementos de post-mortem. Otro concepto importante que incorpora el mundo de SRE es el llamado presupuesto de error, el error budget. Y acá viene justamente muy conectado con lo que hablamos de SLA y de disponibilidad, por ejemplo. Nosotros estamos muy acostumbrados en el mundo TI, sobre todo hoy, que si bien es cierto tenemos aplicaciones y definiciones de lo que significan nuestros SLAs en la operación, muchas veces estos SLAs, si bien es cierto, están definidos en un espacio, es decir, un 99,5, un 99% de disponibilidad, sabemos que la organización en la práctica siempre espera que esto funcione al 99,99, es decir, que esté ojalá 100% disponible. Desde la mirada de SRE, eso es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque dice, bueno, nosotros siempre debemos tener claridad en este contexto operativo, desde el inicio de la organización, ¿cierto? El inicio, ¿cierto? Del producto, de la necesidad, del desarrollo, que hay productos que eventualmente o pueden funcionar sin número 24, necesitan tener un modelo de continuidad, pero hay espacios, ¿cierto? Hay espacios de indisponibilidad que podemos utilizar para poder o hacer pruebas, para poder innovar, para poder dar el espacio, ¿cierto?, a aplicar cambios. Eso finalmente es lo que SRE llama la cartera, ¿cierto?, o el presupuesto de error.
Es decir, cuando uno dice, yo tengo, por ejemplo, acá un SLA, ¿cierto?, establecido, en donde puedo eventualmente declarar, ¿cierto?, acá que tengo un 99% de disponibilidad, eso implica que, por ejemplo, tengo 7 horas en un mes calendario para poder hacer cambios. Y a menos que haya sufrido alguna indisponibilidad no planificada, sí tengo espacio para hacer mejoras. Y el gran punto es que en la organización, cuando hablamos de bajar un servicio, muchas veces eso genera un problema. Es decir, la organización no quiere que tú bajes un servicio. Pero la respuesta es, tenemos un SLA definido, tenemos una SLA de confiabilidad establecido. El resto que queda es nuestro presupuesto de error y por lo tanto podemos utilizarlo no solamente para cubrir caídas inesperadas que deberíamos tratar de no tener, sino que además ese espacio, esa brecha, nos debería dar el espacio de probar, de aplicar cambios, de bajar el servicio, de implementar cosas nuevas, que hoy en día quizás pueden sonar con este concepto de la integración continua, despliegue continuo y alta disponibilidad, podrían sonar un poquito loco, digamos, de poder bajar un tema. Pero sin embargo, el concepto de SRE es entender que sí tenemos dentro de nuestras definiciones, cuando estamos definiendo un aplicativo, ¿cierto? Un modelo, etcétera, sí podemos tener espacios para poder aplicar. Y eso es sumamente relevante desde el mundo de SRE porque nos da justamente el espacio de aplicar. Por eso cuando dice aquí, cuando hay un presupuesto de error adecuado, tú puedes innovar, puedes implementar cosas, puedes forzar una indisponibilidad que se entiende que está permitida según los acuerdos que ya se definieron para poder añadir cosas adicionales al producto y poder hacerlo más confiable, más integral, ¿cierto? Y arreglar cualquier cosa que se necesite. Y claramente cuando ya ese presupuesto se agota, ya no puedes hacer nada más hasta tener otro presupuesto posible. Y por lo tanto, eso se va renovando o mes a mes, ¿cierto? Cada trimestre, etcétera. Lo importante es entender que a pesar de estas definiciones de negocio, ¿cierto? Cuando hacemos esta definición del producto y de su entorno o contexto operativo, siempre hay un espacio para poder mejorar. Y que aquí lo difícil es muchas veces es conciliar con la organización que ese espacio se puede utilizar en función de lo que es la mirada de esa red, ¿cierto? Para poder aplicarse. Por lo tanto, estos dos conceptos, tanto SLI, SLO y Error Budget, son dos conceptos que se reincorpora, que claramente se integran con ITIL, los complementa, porque obviamente viene a darle una mirada fresca y distinta a lo que es la disponibilidad y la continuidad, y por otra parte también al famoso SLA, porque en la práctica ahí ya podemos entender que tenemos una mirada de indicadores en tiempo real, ¿cierto? De mayor nivel de cobertura y no solamente post-mortem, como lo decía, ¿no? Ahora bien, esta pirámide que ustedes ven acá es la pirámide de Google, ¿cierto? De SRE, en donde establece cuáles son sus niveles de práctica que hoy día SRE abarca, desde el concepto del producto, como decíamos recién. SRE se involucra desde la creación del producto para entender justamente cuáles son las condiciones y el contexto operativo que necesita, cuáles son las tecnologías, cuáles son todas las características que el negocio quiere que ese producto tenga para poder cubrir su negocio, hacia el desarrollo, para entender obviamente todas las características de la creación del software a nivel confiable, de entender en qué puntos debiésemos medir ese SLI, con todas sus características. Desde el capacity planning, para entender cómo planificar todos los recursos, planificar confiabilidad, disponibilidad, planificar todo lo que sea requerido, lo que en ITIL podríamos llamar las 4 dimensiones, para poder tener una mirada de capacity, ¿cierto? Concreta y abarcativa de lo que es el producto. El testing y todo lo que sea el concepto de procedimientos de despliegue, SRE también tiene obviamente en esa línea esas características, ¿no? De todo lo que significa todo lo que vamos viendo, ¿cierto? En la mirada de las pruebas, ¿cierto? Y de cómo vamos a hacer las tecnologías de despliegue. El postmortem, lo que decíamos recién, los análisis, ¿cierto? De causa raíz, porque obviamente a SRE le interesa ir aprendiendo, ir eliminando la gestión de incidentes y todo lo que significa
poder hacer estas recuperaciones rápidas. Y por último, el monitoreo, como lo decíamos recién, con todas estas miradas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir en estas características? Que SRE sí se integra con ETIL en, obviamente, varias de sus prácticas. Que de hecho, si hacemos una mirada bien integral en cada una de sus capas, podríamos ir identificando prácticas de ETIL. Que de hecho, haciendo una mirada rápida, podemos decir que son 21 prácticas las que podemos tener en esa mirada, ¿no? Por lo tanto, ¿hay enfoques en común? Por supuesto que sí. La gestión de incidentes, claramente, la gestión de problemas, que obviamente ambas trabajan en conjunto, ¿cierto?, para poder hacer este postmortem de análisis, control de cambios, ciertamente, con todo lo que son los ámbitos de despliegue, ¿cierto?, para poder ir a la gestión del capacity, la gestión de niveles de servicio, como algunos de ustedes ya lo mencionaron, ¿cierto?, en esa condición, ¿no? Y así vamos identificando la mejora continua, la gestión de la capacidad, se van integrando, obviamente, en esa mirada, ¿sí? Y por lo tanto, vamos viendo que hay varios aspectos que tenemos en común con ITIL y por lo tanto son un excelente complemento. Por lo tanto, SRE, en una organización en donde tenemos ámbitos utilizados, claramente nos podemos conectar, sobre todo, ya que hablábamos de los SLAs, con los SLOs y los SLI, ¿cierto? Para tener una mirada más amplia, más integral, la automatización, tal y como lo mencionábamos, el análisis post-mortem para poder hacer una mejor gestión de incidentes, el error budget, como lo mencionábamos recién, para balancear justamente una operación estable, además con un concepto de innovación y de incorporar cambios, y un monitoreo avanzado y observabilidad, ¿cierto?, para poder tener una mirada más grande de lo que significa ese comportamiento. Tener, obviamente, prácticas de ingeniería, ¿cierto? Para así poder hacer mejoras en el camino y tener una cultura de colaboración también, que obviamente conectado tanto con Demosi como también lo promueve ITIL, para así que no existan silos y nos podamos ir integrando. La mejora continua, la gestión del riesgo, que claramente son aspectos que obviamente en ITIL, ¿cierto? Y en SRE son puntos de unión muy relevantes, ¿no? Ahora, ¿es esto fácil? Claro que no. Esto sí va implicando características importantes, sobre todo a nivel cultural. Si se dan cuenta, acá hay una diferencia muchas veces en las organizaciones en donde la mentalidad de la cultura, de integración, de entender lo que hablábamos recién, el concepto del error budget, cambiar ese chip de lo que significa tener esta disponibilidad, ¿cierto? Este espacio para hacer innovación, es un tema muchas veces discutible en las organizaciones porque hay que entender cuáles son los beneficios. Por lo tanto, hay que promover una cultura y un cambio cultural para que SRE e ITIL dentro de una organización se integren adecuadamente. La compatibilidad de procesos y prácticas, obviamente aquí como acaban de ver hay puntos en común y hay otros que eventualmente van a haber ciertas diferencias. Lo cierto es que se tiene que trabajar en esa mirada, ¿cierto?, para integrar esas prácticas. La automatización, que por ahí se mencionó, claramente también es un aspecto muy relevante para poder ir mejorando esta agilidad, la consistencia en la operación, el mismo caso que hablábamos recién de los SLAs, es decir, hoy en día ITIL con su SLA siempre y sus olas, claramente con los SLIs, los SLO, los KPIs, podemos ir armando un marco integrado de indicadores que nos permitan obviamente tener un comportamiento, identificar un comportamiento dentro de la operación, no solamente post-mortem, sino que también en tiempo real. Y claramente integrar herramientas que nos vayan permitiendo hacer una buena gestión de incidentes, porque desde la mirada de TIL está claro que esos son partes relevantes, ¿cierto?, de todo esto, ¿no? Por lo tanto, ¿hay desafíos? Por supuesto que hay desafíos, y obviamente en las organizaciones donde esto se va desarrollando, vamos encontrando ciertamente puntos de unión que son los que se promueven para ir conectando ya estas prácticas. En nuestro caso, hemos tenido la posibilidad de hacer la integración, por ejemplo, de herramientas que nos han permitido justamente llevar adelante, ¿cierto?, estas actividades, como lo es el Jira Service Management, el caso de Confluence y el caso de Dynatrace. Nosotros como partners platinos, ¿cierto?, de Atlassian, hemos podido hacer esta integración y también partners de Dynatrace, en donde hemos identificado estos dolores en donde los tiempos de respuesta ante los incidentes eran muy extensos,
no había un punto de comunicación único o de documentación y de información, no se sabía muchas veces en qué situaciones estaban particularmente los puntos de unión, ¿cierto? Dónde estaban los incidentes, se perdía información, ¿cierto? En el camino y por lo tanto no se podía hacer un buen post-mortem, muchos escalamientos eran manuales, entre otras cosas. Lo que pudimos hacer justamente es, primero, hicimos una evaluación de lo que era la situación de SRE para identificar dónde habían puntos de dolor, ¿cierto? Desde el punto de vista de esta integración con ITIL y obviamente también entender cómo con ciertas herramientas nosotros, de alguna otra manera, vamos a ir identificando, ¿cierto? Cómo podemos ir haciendo más fluida toda esta información, ¿vale? Y por último, obviamente, con esto, una vez teniendo claro la foto de SRE, con esta fotito de ITIL, ¿cierto? En su integración, pudimos ir trabajando estas actividades. Y por lo tanto, pudimos hacer estas acciones de interconexión, en donde pudimos implementar con el tema de chat-talks para poder tener identificaciones tempranas a través del Dynatrace y a través de herramientas como Slack, también ir generando comunicación inmediata entre los equipos de gestión de incidentes de SRE y cualquier otro tipo de gestión de incidentes, poder ir generando la documentación ahí mismo, ir generando el ticket automáticamente en Jira Service Management para empezar las coordinaciones y particularmente después en Confluence ir gestionando toda esa documentación, ¿no? Por lo tanto, el post-mortem se ve beneficiado también porque tenemos obviamente más condiciones en esa línea. Y por lo tanto, lo que les podemos contar es que nosotros justamente desarrollamos ciertamente un foco de evaluación de SRE, tanto por un ámbito de dimensiones como un tema de una pirámide, de la pirámide particularmente, para poder evaluar ese nivel de madurez y entender el nivel de cobertura. Y con eso, como TISO, pudimos ir avanzando en esta integración para poder llegar a estos resultados, ¿no? Entonces, ahí obviamente se va condicionando, ¿cierto? Ya la integración en base al entendimiento de cómo SRE dentro de la organización se fue viendo tanto desde las características culturales, características obviamente a nivel de gestión, pero también a nivel de cobertura de las prácticas, ¿sí? Por eso, como TISO, nosotros obviamente ayudamos a nuestros clientes con parte de estos servicios, ¿no? De la consultoría, tanto en ITIL como en temas de SRE, de poder implementar equipos, poder hacer estas integraciones de Jira con las otras herramientas y obviamente también implementar Shift Left, ¿cierto? Con SRE y DevSecOps, con Dynatrace para poder darle al mundo SRE, ¿cierto? Toda esta mirada. En resumen, claramente el foco, ¿cierto? Si lo miramos dentro de esta integración, es poder generar este equilibrio entre esta estabilidad y la actividad, que con ITIL claramente se logra y con SRE, ¿cierto? Integrado, poder tener una optimización dentro de todos estos procesos, poder tener un foco compartido de lo que es la mirada de valor y ciertamente seguir fomentando una cultura de colaboración dentro de la organización para poder conectar ambos temas, ¿no? Finalmente, lecturas recomendadas, ojo, son lecturas gratis que tiene Google ahí sobre SRE y las pueden ir leyendo para ir conectándose con el tiempo. Muy bien, Rosario, preguntas. Bien. Acá tenemos una de Osvaldo que pregunta, el caso de éxito con Confluency, ¿cuánto dinero generó en rentabilidad? ¿Mejoró la percepción del seguimiento y control del servicio? Sí, de hecho, los tiempos de respuesta bajaron y la efectividad del postmortem bajó. A nivel de dinero, no te podría dar un número en este momento exacto, pero lo que sí te podría decir es que tanto los tiempos de respuesta, como te decía, de los incidentes bajaron por lo menos un 40% en un principio, y eso obviamente también tenía que ver un poco con las dinámicas de los mismos incidentes, pero claramente lo que sí se hizo muy eficiente posterior a eso tenía que ver con la rapidez de la integración de los equipos y la centralización de información que fue muy benéfico en el tema del postmortem, porque los postmortem fueron mucho más eficientes. Estamos hablando casi de un 60% de eficiencia en el concepto del postmortem, es decir, identificar correctamente y corregir y eliminar. Entonces, eso sí realmente, si lo queremos llevar después a un análisis
de beneficios. Claramente hay una forma, ¿cierto?, de poder estructurar eso, pero sí, ciertamente eso generó bastante beneficio, ¿no? Perfecto, dice que muchas gracias, excelente, dice Osvaldo. Después Arturo pone, genial, SRE y FinOps generan mayor acoplamiento entre Dev y Ops, ya no pueden verse como silos, ¿ok? Exactamente, toda la razón. Ya no pueden verse como silos, y ojo, no solamente con FinOps. Creo que ahí lo importante es entender que con cualquier otro enfoque, metodología, hablemos de un Scrum, en este momento casi todas convergen, porque todas buscan de alguna otra manera esa fiabilidad, flexibilidad, integración, ciertamente. Y luego José Alberto pregunta, ¿qué es un servicio de implementación Shift Left? Un servicio de implementación Shift Left es, digámoslo de una manera bastante simple, es tratar de ir adelantando actividades que antes se entendían que se hacían en una parte. Por ejemplo, el QA, ¿cierto? Se hacía desarrollo y QA. Pensemos que ahora tú puedes incorporar dentro del desarrollo el mismo QA. Por ejemplo, si nosotros hablamos de hacer pruebas de continuidad, de alguna otra manera, es ir adelantando etapas, ¿cierto? Dentro de esta misma condición de operación. Por lo tanto, te permite ir automatizando y generando actividades tempranas para que así se vaya moviendo, por eso se llama mover hacia la izquierda, ¿cierto? Estas actividades, ¿cierto? Para poder tener un desarrollo más integral, más rápido, ¿cierto? En esas condiciones. Bien, perfecto. Y después Lester pregunta, en la estructura organizativa de TI, ¿dónde o en qué área se encuentra el rol de SRE? En ITIL particularmente, si uno lo mira, claro, ITIL no lo menciona, o sea, ITIL no dice, mira, aquí hay un SRE. Y la verdad es que dentro, más que dentro de la estructura organizativa de ITIL, ¿cierto? No está, cuando hablamos de TI, en general hay diferentes formas de enfocarlo. Eso quiere decir, podemos generar un equipo SRE, es decir, un equipo de operaciones SRE, así como también se pueden generar lo que se conocen como los delegados, es decir, que cada área tenga un responsable SRE que cuando estas cosas van convergiendo se van integrando, ¿no? Como una especie de chapter. Entonces, en la práctica, se podría decir que la respuesta va más asociado a cómo funciona la organización para querer integrar esa red. Por eso cuando nosotros hacemos proyectos de consultoría, una de las cosas es entender cómo funciona la organización. Por eso hacemos un assessment, para entender hoy día cómo funciona y ver cómo lo podemos integrar. Perfecto. Aquí José Hugo Moreno pregunta, ¿cuáles son las principales prácticas de ITIL que interactúan con la ingeniería de confiabilidad del sitio SRI respecto a la automatización y cuáles son los beneficios? Como prácticas, bueno, son parte de las que pudimos ver ahí. Muchas, obviamente, con todos los ámbitos de práctica que también tiene SRE, ¿no? Y por lo tanto hablamos de 21 prácticas, así que hay mucha conexión desde el punto de vista de lo que es ITIL. Ahora, cuando hablamos de la automatización, más que la práctica, obviamente, porque si uno mira ITIL, no hay una práctica propiamente tal, así de automatización, pero ciertamente cuando hablamos de conceptos de desarrollo, ¿cierto? Cuando hablamos de conceptos de operaciones, es donde podemos ir viendo eso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en la práctica? El concepto es tener una gestión unificada, porque lo que también hemos podido ver en la realidad es que a veces los equipos SRE a veces nacen de una manera muy, no sé si la palabra solitaria, pero sí separada, y lo mismo con el mundo ITIL, y a veces en la interna se separan, como que ITIL se utilizara para la mesa de ayuda y SRE para los problemas importantes, y en realidad tienen mucho que converger para poder, obviamente, alimentarse e integrarse. Perfecto. Y acá Sebastián pregunta, ¿cómo fue tu mejor estrategia, discurso como delivery al momento de vender estos productos en implementaciones de software? Cuando se refiere a esos productos, se refiere a Jira Service Management, me imagino, a Confluence y a Dynatrace. Se podría decir que en la práctica, en general, nosotros ahí tiene que ver mucho con la optimización y con las cosas que el cliente tenga. Eh, Son integrables todos y ahí podríamos decir que Jira puede no ser Jira o que Dynatrace puede no ser Dynatrace. Lo que sí tiene que ver muchas veces, y en este caso de negocio, que fue lo que hicimos, fueron porque herramientas que en un aspecto el cliente ya las tenía y por lo tanto era parte
de lo que nosotros obviamente también veníamos trabajando, ¿no? Y por lo tanto se hizo un poco más fácil. Pero en general tiene que ver con la facilidad, tanto de implementación como de integración, y obviamente el quick win del beneficio rápido, sobre todo en configuraciones, que ahí somos muy expertos, obviamente, en ese tema. Bien, bueno, damos lugar a dos preguntas más, tres que hay, y ya cortamos. Ok. Y Rafael pregunta, ¿qué tanto han ingresado los conceptos SRE en Latinoamérica? Personalmente es la primera vez que escucho de esto. Ok, sí, yo te podría decir que bastante, hoy en día, por lo menos en Chile, hay muchas organizaciones que hoy en día están implementando o que ya llevan un par de años implementando esto. Sí es cierto que en empresas un poquito más multinacionales ha tenido mucho más fuerza quizás que en la localía propiamente tal. Pero sí te puedo decir que es un concepto que hace bastante rato, ya te puedo decir que por lo menos unos 4 años ya viene generando bastante tema por, obviamente, como decía, sobre todo en organizaciones en donde necesitan tener eventualmente equipos dedicados a dar continuidad eficiente en sus operaciones. Bien, y Antonio, Banco, sí, tal cual. perfecto. Antonio pregunta, ¿cómo se integra y aplica SRE en el caso de apps móviles con continuas releases basadas en sprints cortos de 2 semanas? Se integra bastante bien porque en la práctica no tiene que ver quizás ahí en el concepto del propiamente del release, etcétera. Yo te diría que ahí el gran punto es cómo estas apps finalmente están siendo monitoreadas, integradas y lo más importante, cómo finalmente nacieron como parte del negocio y como parte de su producto y por lo tanto si ese resto estuvo involucrado en el proceso o no. Que sean de delivery continuo en ese aspecto, ¿cierto? O despliegue continuo, no hace problema con el mundo de SRE, al contrario. Lo que sí se vuelve un poco más exigente, obviamente desde el punto de vista del monitoreo y ese control, ¿no? Perfecto. Después, Jorge, sí, vamos a mandar el link de la grabación y de la presentación por mail dentro de unos días. Y la última pregunta de Abigail, ¿el sueño cómo se va a agregar a ITIL como tema, curso adicional o certificación adicional? Supongo, pone SRI. ¿Cómo se van a integrar las dos? No sé si querés contestar la voz y después yo agrego algo. Sí, puedes agregar. Yo lo único que iba a comentar es que hoy en día ya existen certificaciones de SRE, de hecho una con DevOps Institute, ¿cierto? Ahí con también PeopleCert. Así que ya existen integración. Ahora, la pregunta es si en algún momento se integra con ITIL, yo entendería que, bueno, como ya lo hizo con DevOps en su momento, con Lean también dentro de su paraguas, ¿cierto? De foco y de integración, probablemente sí en un futuro cercano claramente va también a todo. Perfecto, sí, cada vez más PeopleCert está trabajando en integrar ITIL con DevOps, ¿sí? PeopleCert compró DevOps Institute el año pasado, entonces se está trabajando mucho en mejor juntos y en integrarlos. Así que bueno, Abigail, a tu respuesta, sí, no sé cuándo, si va a haber una certificación propiamente dicha, pero sí tenemos por un lado la certificación de SRE, de DevOps Institute y por otro lado ITIL, y cada vez estamos trabajando en integrarlos más a través de nuestro equipo de expertos. Bien, muchísimas gracias, Walter, un lujo tenerte y muchas gracias a ustedes. Y ahora, brevemente, en estos minutitos que nos quedan, vamos a hacer una breve pregunta a manera de sorteo. Los ganadores van a ganar vouchers para certificaciones de DevOps. Aquí primero antes tienen los datos de Walter, que tiene a su vez, bueno, trabaja y tiene una consultora por si se las quieren quedar. Y luego en el sorteo es una pregunta que ustedes van a contestar a través del Q&A, no a través del chat porque está desactivado. Como todo sorteo tiene una parte aleatoria, va a haber algunos que tendrán conexión más rápida, otros hay que soportar, como diríamos, pero tiene una parte aleatoria, pero bueno, los que contesten, las 3 primeras personas que contesten primero y correctamente la pregunta, van a recibir un voucher de DevOps y aquí les paso a mostrar para que sepan. Walter, tenés que dejar de compartir. Puedo compartir. Puedo compartir.
¿Ok? Entonces, aquí brevemente les muestro cuál es el portafolio de DevOps Institute con respecto a DevOps, que tenemos DevOps Foundation, Engineering, DevSecOps, Agile Service Management, Value Stream Management, Continuous Testing, DevOps Leader, IOPS, Observability y SRE. ¿Ok? Y ahora, la pregunta para contestar y poner en el Q&A es la siguiente. ¿Cuáles son los dos conceptos de SRE que se incorporan y completan a ITIL? ¿Ok? ¿Cuáles son los dos conceptos de SRE que se incorporan y completan a ITIL? Lo dijo Walter en su charla, ¿sí? Claro, ¿cuáles son los dos que se incorporan y complementan? Sí. Y yo tengo que dejar de compartir porque si no, no puedo ver el Q&A. No me está dejando ver el Q&A si estoy compartiendo. A ver. Bien, el primer que contestó bien fue Pedro Araniva, que contestó SLI, SLO y Error Budget. Luego tenemos a Rafael, que contestó SLI, SLO y Error Budget también. Porque hay unos que contestaron solo SLI, SLO, hay varios, ¿sí? Y hay varios que contestaron solo Error Budget. Y luego... Uy, ok, y luego tenemos a José Alberto Rodríguez que también contestó Error Budget y SLI y SLO, ¿ok? Entonces son Rafael, José Alberto y que igual después yo los voy a contactar por mail. Rafael, José Alberto y Pedro Arariba, ¿ok? Bien, bueno, muchas felicitaciones a los ganadores y al resto muchísimas gracias por acompañarnos hoy, espero que les haya sido de utilidad y por favor ahora contesten el taller con sugerencias, comentarios, etcétera, el taller, la encuesta con sugerencias, comentarios, etcétera. Y muchas gracias, Walter, también por tu expertise, por compartirnos tu expertise. Gracias, Rosario, y a todos los que participaron. Un abrazo y lo estamos hablando. Gracias, un placer. Muchas gracias. Buenas tardes y thank you, Daphne. Thank you very much.